Bueno, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta nueva charla abierta a la comunidad desde Alzheimer Argentina. Bueno, yo soy Sandra Germani, soy psicóloga, neuropsicóloga. Hoy vamos a tratar el tema de duelo y enfermedad de Alzheimer. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer? Cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, tenemos que entender que la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay áreas del cerebro que se ven afectadas y como las áreas del cerebro todas tienen una función cognitiva, emocional, conductual, se empiezan a afectar justamente estas áreas de la cognición, por ejemplo, la memoria. ¿No? Cuando habla de Alzheimer, lo más frecuente es escuchar esta cuestión de la alteración de la memoria reciente, ¿no? Que la persona se olvida, que está reiterativa, que vuelve a preguntar lo mismo, que no se acuerda dónde deja las cosas. Bueno, eso digamos, a nivel colectivo, como más uno reconoce la patología de Alzheimer. No es lo único que pasa en la enfermedad de Alzheimer, justamente es una enfermedad que va afectando estructuras y con esto va afectando la funcionalidad, que no es solamente cognición, no es solamente memoria, van pasando otras cosas también. Y justamente no es lo mismo cuando inicia la patología que cuando va progresando. Es una patología que justamente no tiene cura, sí tiene tratamiento, pero no tiene cura y va progresivamente afectando distintas áreas de la funcionalidad o de la autonomía del paciente. Podemos decir esto, que impacta fuerte al inicio, en la memoria, que es lo más evidente, pero empieza a afectar también estas cuestiones, tal vez algunas cuestiones del lenguaje, algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con esto de nombrar cosas, de que no me salen las palabras, de que me olvido los nombres, de que tal vez alguna cara no la reconozco. Tal vez empieza a haber alguna dificultad en la orientación del tiempo, no sé en qué día estoy, no sé en qué mes estoy, me confundo el año. A veces se empieza también a progresar la confusión en el espacio, ¿no? En lugares nuevos, me cuesta orientarme. Después a veces me cuesta tomar decisiones. Bueno, empiezan a pasar un montón de cosas que justamente tienen que ver con lo cognitivo, con la cognición, que tiene que ver con toda esta funcionalidad mental, pero también tienen afectación a nivel de las emociones. El paciente a veces se pone irritable porque, por ejemplo, dice, pregunta algo y lo vuelve a preguntar y el que está escuchando dice, pero yo ya te lo dije, el paciente no registra eso, entonces se pone irritable, ve que hay cosas que no le salen, a veces empieza a perder las ganas de hacer cosas, empieza a tener apatía, tal vez empieza a estar un poco ansioso, inquieto, se siente inseguro, puede haber también alguna manifestación de tristeza. Con todo esto lo que les quiero decir justamente que es un tipo de patología que va afectando distintas áreas a nivel mental y que justamente tiene una progresión en el tiempo que hace que esos síntomas iniciales que son leves, con el paso del tiempo se vayan profundizando y se vayan complejizando. Esto hace que no solo la persona que padece la enfermedad de Alzheimer sienta el impacto de la patología, sino también el entorno. Y acá es muy importante entender que justamente es una patología que tiene un impacto en el entorno del paciente, porque el paciente empieza a tener dificultades y el entorno es el que tiene que empezar a lidiar con esas dificultades, a ver cómo supervisa, cómo monitorea, cómo acompaña, cómo ayuda, y justamente esta progresión de la enfermedad hace que estas dificultades se vayan cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, hay un impacto muy fuerte en cuanto a lo que es el diagnóstico, ¿no? La enfermedad de Alzheimer se diagnostica con estudios de laboratorio, estudios por imágenes, neuropsicología, también, si es requerido a través de la genética, tiene como toda una serie de variables que se estudian justamente para arribar a lo que es el diagnóstico de Alzheimer.
conocemos, porque es la demencia, digamos, más frecuente, más prevalente a nivel mundial, todos conocemos a alguien que haya tenido enfermedad de Alzheimer, o en algún momento, y tal vez ahora también se llama la demencia senil, que tiene que ver justamente con la demencia que aparece en edades tardías de la vida. Entonces, todos conocemos a alguien que haya tenido este tipo de patología, por eso cuando se nos presenta, genera un impacto a nivel emocional fuerte, porque uno sabe o tiene alguna idea de a qué nos estamos enfrentando. Entonces, a partir del impacto que genera el diagnóstico, justamente puede aparecer miedo, puede aparecer ansiedad, puede aparecer incertidumbre, puede aparecer frustración, puede aparecer, bueno, toda una serie de eh, emociones y también de ideas, ¿no? De qué va a pasar y cómo vamos a hacer con esto. Que ya les digo, inicialmente el paciente tiene conciencia de lo que le pasa, y después ya cuando va avanzando la enfermedad, ya va perdiendo registro de qué es lo que le sucede. Y es el entorno tal vez el que asume más el impacto de la enfermedad. Justamente es el entorno cercano del paciente, las redes de contención familiar, social, afectivas, que son las que van justamente acompañando este proceso y forman parte justamente de lo que sucede a lo largo de la patología. ¿Y cuál es el proceso psicológico justamente que acompaña el avance de la enfermedad de Alzheimer? Nosotros justamente dijimos, hay un impacto en lo que es la estructura, es una enfermedad neurológica, neuropsiquiátrica, que impacta en la estructura, impacta en la funcionalidad. ¿Y con esto qué pasa? Se van perdiendo funciones. Entonces, cuando hablamos de pérdida, hablamos de duelo. Justamente, el duelo en la enfermedad de Alzheimer tiene que ver con el ir incorporando y el ir procesando pérdidas. Hay distintos tipos de pérdidas que tienen que ver justamente, primero la pérdida de la funcionalidad, o sea que la persona de repente necesita acompañamiento, asistencia, monitoreo, eh, para hacer cosas tal vez de la actividad de la vida diaria, no sé, para alimentarse, para manejar dinero, para salir a la calle, para hacer compras, para cocinar, para las cuestiones cotidianas que tenemos todos los días. Y son pérdidas justamente que son progresivas, porque ya les digo, inicialmente tal vez la persona tiene un deterioro leve que hace que con alguna ayuda o con algún recordatorio pueda sostener una actividad. A medida que va avanzando la enfermedad, va avanzando el deterioro y justamente va incrementándose la pérdida de autonomía. Y ahí la persona se vuelve más dependiente. Y esto, ya les digo, es un impacto no solo para el paciente, que va viendo cómo requiere asistencia en cuestiones que antes no requería asistencia, y también para el entorno, ¿no? Que tiene que ir elaborando esta nueva situación del paciente, donde uno de repente lo tiene adelante, tal vez físicamente, a nivel físico puede estar bien, pero uno ve que ya la interacción no es la misma, la charla no es la misma, el vínculo va cambiando, y ahí justamente es donde uno empieza a sentir como este impacto justamente de la pérdida. No ocurre el duelo solo con el final de la vida, sino que ocurre un duelo en la progresión de la enfermedad. ¿Un duelo por qué? Por la persona que era, que ahora justamente empieza a tener una funcionalidad diferente y donde el vínculo también empieza como a modificarse. Es un duelo diferente, justamente. Uno está acostumbrado a escuchar el duelo ante la pérdida física, ante la muerte de una persona, pero hay duelos, distintos tipos de duelo, que tienen que ver justamente con la pérdida. Y justamente la enfermedad de Alzheimer, si hay algo que la caracteriza, es justamente esta pérdida de funcionalidad. Uno tiene la presencia física del paciente, de la persona, pero hay un montón de cambios y los cambios implican pérdida. En este caso, tenemos cambios cognitivos, esto que decíamos de la memoria, del lenguaje, de la orientación, de la atención,
cambios conductuales, hay un cambio del comportamiento del paciente, justamente ¿por qué? Porque la conducta está directamente enlazada con la cognición. Cuando hay problemas de cognición, eso se traslada a la conducta. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, problemas de memoria, ya no actúo de la misma manera y puede ser que esté más insegura, que cometa más errores, que deje de hacer cosas que solía hacer porque me di cuenta que me cuesta hacer lo que yo hacía antes. Y esto también, por supuesto, viene acompañado de impacto emocional, porque de repente, ya les digo, es muy frecuente en los pacientes ver apatía, falta de ganas, que muchas veces tiene que ver con esto de, y en una reunión familiar hablan todos juntos y yo me pierdo y no comprendo. A veces el paciente lo puede decir y a veces no, pero lo real es que le cuesta tal vez seguir una conversación, entender de qué están hablando, no distraerse, recordar cómo venía la conversación y qué cosas están diciendo. Entonces empieza a veces como a apartar justamente de cosas que solía hacer. Eso tiene un impacto, genera a veces tristeza, angustia, a veces ansiedad, que la ansiedad tiene que ver con el miedo, justamente cuando uno ve que hay cosas que le resultan más dificultosas o más complejas, empieza a estar inseguro. Y esa inseguridad es miedo, se transforma en ansiedad, uno está tal vez más inquieto, no sabe a ver cómo manejarse, cómo lograr que la cosa funcione. Entonces a veces es el aislamiento, se van corriendo, van desactivando actividades que tenían, y bueno, eso tiene, ya les digo, todo un combo de impacto cognitivo, conductual y emocional. Las emociones que surgen, como les decía, hay todo tipo de emociones porque ante el impacto del diagnóstico y de la nueva situación, aparecen todo tipo de emociones que tienen que ver, ya les digo, con miedo, con enojo, con frustración, con ansiedad. El proceso en sí de la enfermedad es un proceso largo y costoso. No es solo costoso a nivel económico, sino que es muy costoso a nivel emocional por toda esta revolución, justamente estos cambios progresivos que van produciéndose, y también implica un impacto fuerte en el entorno donde hay un desgaste a nivel de energía, de tiempo, y a nivel mental, justamente de lo que uno tiene que ir como modificando en la rutina para acompañar el progreso de la enfermedad. Los estados de ánimo frecuentes justamente del paciente, como les decía, es muy frecuente ver ansiedad porque hay miedo, porque hay inseguridad, porque me doy cuenta que hay cosas que no me salen, apatía, desgano, falta de motivación, porque ¿para qué voy a hacer algo si no estoy seguro? ¿Para qué voy a salir de casa? ¿Para qué si de repente tengo dificultades o me confundo? Irritabilidad, justamente porque uno se frustra y se enoja viendo que tiene dificultad en hacer determinadas cuestiones, y eso hace que tal vez esté más hostil o más agresivo, o esto de no recordar y que uno le diga, pero yo te lo dije, o tenemos que hacer tal cosa. El paciente se pone a veces negativo, se enoja. Y también, por supuesto, puede estar presente la depresión, que es la tristeza, ¿no? De ver cómo va cambiando la rutina. Y para el cuidador, porque el cuidador también tiene todo un abanico de emociones que frecuentemente aparecen, tiene que ver con esto. Y a ver, cuando hablamos de cuidadores, hablamos de familiares, de vecinos, de amigos y de cuidadores formales también. Los cuidadores formales son aquellos que trabajan cuidando a una persona con este tipo de características. Es un trabajo, pero también tiene un impacto, justamente un desgaste y un estrés. Entonces, en los cuidadores, cualquiera sea los formales o los informales, aparece a veces la tristeza, la angustia, el enojo, la frustración y a veces también la culpa, ¿no? Porque uno se enoja tal vez porque está cansado o porque se frustra o porque tiene que justamente hacer como un esfuerzo extra y ve que la cosa no está funcionando.
a veces no se termina de comprender, por eso empecé hablando de las características de esta patología, porque muy frecuentemente no se termina de comprender de qué se trata, porque hay gente que dice, bueno, tiene problemas de memoria, pero se olvida lo que quiere. No, no se olvida lo que quiere el paciente, se olvida lo que puede olvidarse. Hay distintos tipos de memoria, que hay algunas memorias que se afectan tempranamente y hay otras que se afectan más tardíamente. Entonces, a veces la memoria del pasado está mucho más presente durante más tiempo y la memoria del momento es la que primero se afecta. Entonces, yo lo que le dije hace media hora se lo olvidó, pero se acuerda perfecto lo que pasó hace 5 años. Entonces, si yo no comprendo que eso tiene que ver con la afectación de las distintas estructuras, que es progresiva, y que afectan justamente distintos tipos de memoria a lo largo del avance de la enfermedad, pienso que el paciente me está cargando, que está actuando, o que me lo hace a propósito, y eso muchas veces, esa falta de comprensión, hace que la dinámica se torne difícil. La culpa muchas veces también aparece porque a veces uno está cansado, a veces no termina de comprender, se frustra, tal vez tiene una mala contestación o tal vez se va enojado y después le agarra la culpa porque entiende que el paciente tiene un problema y que no es que está actuando o que está haciendo un chiste, sino que realmente hay cosas que le cuestan. Y esto de lo progresivo de la patología también nos pone todo el tiempo como en este monitoreo de ver dónde estamos parados, ¿no? Porque de repente hay cosas que se pueden hacer y tal vez llega el día y ya esto es un problema. Y hay que plantear otra estrategia. De repente, no sé, el paciente se iba a bañar solo y ahora hay que recordarle que se tiene que bañar, o hay que recordarle que se tiene que cambiar la ropa, o hay que ayudarlo a bañarse. Porque justamente en la progresión hay cosas que se van afectando. Entonces, tal vez hasta hace, no sé, un mes, 2 meses, un año, se podía bañar solo y ahora ya no. Entonces, eso también hace la sobrecarga del cuidador en la progresión de la enfermedad y a poder justamente lidiar con esta exigencia de una dinámica que va como cambiando sobre la marcha. La sobrecarga, como les decía, también es algo muy frecuente, el estrés justamente en esta sobrecarga y el sentirse muchas veces solo, ¿no? Esta sensación de desamparo, de soledad, de que ya no tengo fuerza, ya no tengo energía y tengo que seguir sosteniendo, a veces como sentirse atrapado, ¿no? En la situación. Por eso es muy importante activar recursos de autocuidado para los cuidadores. Bueno, vamos a seguir entonces hablando un poco de lo que es el impacto, ¿no? El impacto en el entorno. Como les decía, el rol del cuidador es fundamental porque el cuidador es el que sostiene al paciente, el que acompaña, el que está atento, el que va con, digamos, supliendo las falencias que tiene el paciente para sostener la funcionalidad, es el que está en el día a día, tiene una alta carga, una alta exigencia a nivel físico y mental. Muchas veces los pacientes, por ejemplo, tienen trastornos del sueño, en donde les cuesta tal vez dormirse o se duermen y a medianoche se despiertan y se levantan y no saben si es de día o si es de noche, y empiezan a deambular o quieren hacer cosas como si fuese de día, entonces el cuidador es el que está atento, se despierta y no descansa bien, por eso les digo, eh, es mucha la exigencia física y mental que tiene el cuidador, y tiene que ver, ya les digo, con todas estas dificultades que vamos atravesando a lo largo de la patología. Por eso el autocuidado para el cuidador es algo fundamental, porque una cosa es sostener una situación compleja, una semana, un día, y otra cosa es sostenerla a lo largo del tiempo. Entonces, yo puedo estar una noche sin dormir y eso tiene un costo, pero no puedo estar todas las noches sin dormir. Puedo estar todo el día acompañando a una persona, pero no puedo estar todos los días acompañando a una persona. En algún momento tengo que descansar, tengo que hacer alguna actividad que me distraiga, que me genere gratificación, placer.
que me haga como bajar un poco el nivel de tensión, que sea como justamente un cable a tierra, ese cable a tierra donde yo cargo energía y puedo volver a la situación para sostener lo que tengo que seguir sosteniendo, que esto muchas veces genera culpa, porque ya les digo, el cuidador cuando está, a veces está enojado porque está cansado y eso lo frustra y hace que tal vez el trato con el paciente no sea el mejor o hay como cierta rispidez y a veces se va, y cuando se va le agarra la culpa, o cuando deja a otra persona en su lugar. Entonces hay que poder salir de esa trampa que me deja atrapado entre el enojo y la culpa. El enojo, si yo descanso y comprendo lo que está pasando, baja. Y esto de que es necesario para sostener, generar energía que me dé la fuerza necesaria para seguir sosteniendo. Con lo cual, culpa cero, porque yo me tengo que correr en algún momento para cargar como esa energía y seguir sosteniendo. Ya sea que sea mi trabajo o sea que sea por un familiar. Pues ya les digo que yo esté 24/7 al lado de un paciente no va a revertir el cuadro de la enfermedad y eso es parte de hacer el proceso psicológico de similar y aceptar lo que implica, es parte del proceso de duelo, ¿no? Que uno tiene que hacer. Y esto, es decir, yo puedo acompañar, pero no me puedo descuidar, porque si no, justamente el estrés del cuidador también empieza a avanzar y se termina transformando en un problema extra a los que ya tenemos que enfrentar. Bueno, justamente algunas estrategias de afrontamiento. Informarse es lo primero, ya les digo, nosotros trabajamos, bueno, la esencia, un poco el espíritu de estas charlas tiene que ver justamente con acercar el conocimiento de características puntuales, no solo de la patología, sino de cuestiones farmacológicas, cuestiones neurológicas, estrategias de estimulación cognitiva, bueno, alternativas terapéuticas. Justamente el poder conocer nos ayuda a realizar este proceso de aceptación, que es parte del proceso de duelo, llegar al punto de aceptación para poder lidiar de una manera más armónica con la situación, que a ver, si yo tengo un familiar que tiene esta enfermedad, por supuesto que me va a dar tristeza y es doloroso, y eso es parte del proceso de duelo, pero muchas veces uno esto se queda como en el inicio del duelo de el enojo, de no entender, de estar como en shock, de pelearme con la situación, y en eso de pelearme con la situación me peleo con el paciente también, después me siento culpable. Bueno, van pasando toda una serie de cuestiones que ya les digo, la información que uno pueda tener hace que uno comprenda, porque por ejemplo, ya les digo, nosotros con este tema de la memoria muchas veces escuchamos la queja del cuidador de decir, pero ¿se acuerda lo que quiere? Y como que lo hace a propósito, justamente es parte de no comprender lo que está pasando, porque, ya les digo, hay distintas estructuras que se afectan en distintos momentos de la enfermedad. Entonces, de repente que no le salga el nombre de una persona o que se desoriente en el día en que estamos, o se olvide un cumpleaños y después se acuerde de las vacaciones que tuvo hace 10 años, es parte de la lógica de esta enfermedad y su evolución. Por eso la información hace que yo al comprender pueda desarrollar otro tipo de estrategia. Desde el desconocimiento mi estrategia va a ser distinta y justamente voy a ir al choque. Cuando voy al choque va a haber más tensión y la cosa no va a funcionar de buena manera. Poder tener un espacio para poder expresar las emociones y las ideas, justamente que todos atravesamos, ¿no? Al acompañar este tipo de procesos, justamente un lugar donde yo me pueda expresar que a veces no es lo más recomendable que yo lo hable con el paciente, porque el paciente a veces no puede comprender, pero se queda tal vez con la emoción. Porque justamente, por ejemplo, la última memoria que se pierde en la enfermedad de Alzheimer es la memoria emocional.
Entonces yo le puedo contar al paciente lo que me pasa, tal vez no me comprende, pero si me ve mi expresión de tristeza o de enojo, con esa emoción conecta y ahí se queda, pero no puedo hacer nada con eso, porque no termina de entender lo que está pasando. Sí sabe que hay algo triste, que hay algo doloroso o que hay un conflicto. Porque, ya les digo, ese tipo de memoria, es una memoria, digamos, muy primaria, muy primitiva, esa está hasta lo último. Por eso a veces el paciente no comprende o no tiene posibilidad de decir lo que le pasa, pero mediante los gestos tal vez se puede hacer entender y uno lo puede llegar a contener desde un gesto o con una sonrisa, ¿no? Por eso esto es importante, ya les digo, para los cuidadores que tengan espacios, que puede ser un espacio psicoterapéutico, puede ser con algún grupo de familiares, puede ser con algún grupo de amigos, con una persona, digamos, que uno se sienta escuchado, contenido, o sea, poder poner en palabras lo que va pasando, porque justamente es muy subjetiva la impresión de cada uno. Entonces, y es válido las emociones de cada uno. Hay gente que ya les digo, se queda con el enojo y se quedan ahí, y hay gente que le da mucha tristeza, y hay gente que prefiere evitar la situación porque no siente la fortaleza necesaria para enfrentarla, y eso también le hace sentir culpa. Entonces, todos no vivenciamos el dolor de la misma manera, por eso poder poner en palabras lo que nos pasa es importante como para ayudarnos en este proceso de ir como transitando de una manera más llevadera la situación. Y buscar apoyo, justamente, como les decía, apoyo, un espacio individual donde uno tenga, digamos, la privacidad necesaria y la confianza necesaria. Y también hay espacios grupales, ¿no? Donde uno puede compartir experiencias, situaciones, incluso estrategias, ¿no? Eh, de qué le pasa al otro, ¿no? Con esto que a mí me está pasando. Y de repente cuando yo escucho a otro, tal vez no me siento tan solo. Y veo que lo que me pasa a mí también le puede pasar al otro. Y no es un consuelo, pero sí me quita un poco de carga de encima. Por eso es muy importante tal vez poder poner en palabras las emociones y lo que va transitando cada uno. Y como les decía, es totalmente subjetivo, es una mirada muy particular y un sentimiento muy particular lo que cada uno transita con el avance de la enfermedad. Bueno, y acompañar al paciente, por supuesto, a ver, el acompañamiento del paciente es importante teniendo justamente en cuenta algunas cuestiones. Primero, comprendiendo de qué se trata la patología, que ya lo dijimos al principio. Eh, a veces justamente el paciente de la nada tal vez llora, de la nada tal vez se enoja, de la nada se queda callado, de la nada, y bueno, le pasan cosas. Como les decía, el dolor es muy subjetivo, es muy particular. Entonces, no desestimar las cosas que le pasan al paciente es importante, darle lugar o darle espacio o darle tiempo porque a todos nos pasan cosas con lo que vivenciamos día a día. Poder justamente vivir el aquí y ahora, no estar adelantándome mucho en el tiempo de lo que vendrá, de lo que pasará, porque cuanto yo más me adelanto en el tiempo, más escenarios se me abren, y cuanto más escenarios se me abren, más abrumadora se me vuelve la mirada del futuro. Entonces, aquí ahora y mañana veremos y vamos viendo, y en todo caso voy planificando, pero en el corto plazo, si tengo que, no sé, viene la fiesta, viene una reunión, vienen las vacaciones, o me tengo que ir de viaje, bueno, ¿quién se encarga del cuidado? Cuestiones, digamos, operativas, si quieren, pero nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro. Y justamente a todos tenemos esta capacidad de poder adelantarnos en el pensamiento, y por lo general en esta cuestión de adelantarnos nos adelantamos a escenarios difíciles, ¿no? Y yo no sé qué va a pasar. O sea, hay una
previsión o una probabilidad, pero no tengo certeza. El tema es que cuando yo lo pienso, mi cerebro se alinea a eso y es como que ya está pasando. Entonces, si yo me imagino escenarios a futuro súper problemáticos, voy a empezar a sentir en relación a esas ideas. Lo último que yo necesito es perder energía en cosas que no me suman. Yo sí puedo planificar en el corto plazo para tratar de que la cosa funcione de la manera mejor posible, pero esto de adelantarme mucho en el tiempo, imaginando escenarios negativos, no es algo que sume, y justamente me hace tal vez correrme de lo que está pasando hoy. Y tal vez hoy puedo charlar con el paciente, puedo compartir con el paciente, puedo interactuar con el paciente y pensar que el día de mañana eso no va a suceder, lo único que hace es desconectarme, hacerme sufrir, pasarla peor y perderme esa posibilidad de disfrutar el aquí y ahora que es fundamental. Valorar el vínculo, justamente este vínculo que es parte de uno de los duelos que se atraviesan en la enfermedad, se va modificando, ¿no? A medida que avanza la enfermedad, se va como modificando algo de este vínculo, que justamente es el cuidador, el que acompaña, el que va como modificando tal vez algunas variables del vínculo. Bueno, y como mensaje final, tenemos que decir justamente que el duelo en la enfermedad de Alzheimer es una situación real porque implica pérdida. La esencia de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de funcionalidad, la pérdida de autonomía. Entonces, en toda pérdida implica un proceso de duelo. Hay que tratarlo, hay que identificarlo, hay que ponerlo en palabras, hay que compartirlo porque justamente a partir de ahí yo puedo encontrar la forma de transitarlo de una manera más llevadera. Justamente no es una buena alternativa transitarlo en soledad o en aislamiento, ni con vergüenza, ni con culpa, ni con enojo, porque esto no es algo que alguien busque. Estas situaciones se presentan en la vida y uno tiene que ver de qué manera las enfrenta, con lo cual no es ni vergüenza, ni culpa, ni enojo. Sucede y hay que buscar justamente las alternativas para atravesarlo de la mejor manera posible. Y también esto de no perder de vista, que me parece súper importante para los cuidadores, para poder cuidar a alguien, yo tengo que cuidarme primero. Para poder sostener, yo tengo que estar en pie. Entonces, ahí tampoco nada ni de enojo, ni de culpa, entender que justamente necesito como esos momentos de desconexión, de ocio, de placer propios para juntar energía, para seguir afrontando lo que tengo que afrontar. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta.